Imagina que vas caminando por una calle llena de gente. Seguramente te toparías con unas 1000 personas más o menos. Esto si tenemos en cuenta que vas andando por una calle más o menos transitada. Imaginar esta calle contigo paseando entre toda esta gente es más o menos fácil, ¿no? Ahora imagina a cada una de esas personas, visualízalas. Visualiza sus caras, visualiza su ropa y lo más importante, intenta visualizar a cada una de estas personas con las que te habrías cruzado. Intenta imaginar que tienen sus propias vidas, sus pensamientos, sus ilusiones, sus aspiraciones. ¿No es verdad que esto es un poco más complicado que lo anterior? ¿Y qué pasa si ahora te pido que te imagines lo mismo, pero en vez de con la gente con la que te has cruzado en esta calle, con las otras 7.700 millones de personas que hay en este planeta y que no son tú? Como habréis podido suponer, imaginar esto es imposible. Podéis intentar haceros una idea, pero a la hora de la verdad, ninguno tenemos la capacidad de procesar esa cantidad de información. Y es de hecho, por eso mismo, que nuestro cerebro suele omitirla. Es decir, no estamos constantemente pendientes de que en el mundo existen otras 7.700 millones de personas con sus proyectos vitales que son equiparables al nuestro. Esto, al menos, sería así si obedecemos a las explicaciones que nos vienen de la neurociencia, de la psicología, de la psiquiatría, porque hay otra teoría que trata de dar respuesta a esta situación. Y es que, claro, ¿qué pasaría si realmente estas personas no existen? No existen al menos como seres humanos. ¿Qué pasaría si estas personas son simples personajes de relleno que están actuando en el teatro que es nuestra vida y simplemente sirven para hacer más creíble o para hacernos más creíble la situación en la que vivimos? ¿Qué pasaría, en definitiva, si todas estas personas fueran como los NPCs de un videojuego que simplemente están ahí para hacerte la experiencia un poco más creíble? Y bien, ¿qué es este planteamiento? Pues este planteamiento es el de la llamada teoría del NPC, que es una teoría que surge en las entrañas de 4chan, como muchas otras teorías locas de internet, de un tipo que un día se planteaba la cuestión de ¿y si la gente son NPCs? ¿Y por qué se lo planteaba? Bueno, este chico creía en la reencarnación o algo parecido, ¿no? Y decía que si la población humana está creciendo, eso significa que cada vez hay más personas, pero en teoría el número de almas reencarnadas debería ser el mismo. Por lo tanto, habría toda una serie de almas que reencarnan en cuerpos humanos, es decir, almas humanas, que están en un ciclo eterno de reencarnación, y habría toda una serie de gente, por esa creciente población, que no tienen alma, es decir, que serían personajes de relleno. Esto puede parecer una estupidez, pero la verdad es que a partir de aquí surgió ese planteamiento que hemos visto, que es ver a la gente como si fueran NPCs. O sea, una teoría que plantea que solo el 10% más o menos de la población somos humanos reales, mientras que el resto son personajes de relleno que están para hacernos la experiencia más creíble. Luego lo veremos, pero hay distintos planteamientos de esto, es decir, esto podría ocurrir en la realidad o podría ser para esta gente que vivamos en una especie de Matrix y que por eso está pasando todo esto, o que seamos una especie de simulación alienígena. En fin, la explicación detrás de esto es bastante hilarante, pero a la hora de la verdad sí que es cierto que esta teoría tiene algunos planteamientos filosóficos que pueden resultar interesantes. Y de hecho esto es así porque en Estados Unidos se generó una conversación o un debate más o menos acalorado sobre el tema. ¿Por qué? Porque cuando explicamos el mundo así hay unas cuantas cosas que cuadran. Es decir, nosotros habremos tenido la experiencia de pensar que, oye, no hay como gente que actúa muy por defecto. No hay como unos tipos de personalidad que se repiten una y otra vez y conocemos a un montón de gente que son así y ya está. Si hemos tenido este tipo de experiencias, pues es verdad que esta teoría nos puede parecer más o menos plausible, aunque no sea de una forma literal, pero los conceptos metafóricos que hay detrás nos pueden parecer creíbles. Y de ahí surgió un debate porque había gente diciendo que era realmente deshumanizador tratar a la mayoría de la gente como NPCs y que era algo que era una burrada.
Y evidentemente a esta propia respuesta surgieron más memes usando de hecho todo esto de la teoría del NPC. Para desarrollar lo siguiente, quiero que queden claros más o menos ciertos puntos. Primero, ¿qué es la teoría del NPC? Como estábamos viendo antes. La teoría del NPC es una teoría que dice que en torno a un 10% de la población más o menos son seres humanos, mientras que el resto son personajes de relleno como un videojuego, un non-playable character. Y además todas tienen en común toda una serie de ideas, ¿vale? Por ejemplo, todas afirman que la gente que son NPCs, la gente que son bots, porque se comportan de una forma como muy genérica y muy poco específica, racional, no parece que tengan una conciencia propia, que esta gente de hecho puede dejar de ser bots con estudio, con con reflexiones internas, planteándose sus propias vidas, etc. También todas las versiones de esta teoría piensan que hay jerarquías, es decir, que hay NPCs o bots que son más listos que otros y que tienen funciones más complejas que otros. Y que por eso es por lo que la sociedad parece dar la sensación de ser un mundo vivo. Porque hay bots que normalmente son más listos que las personas de verdad, hay bots que son más tontos, que son la mayoría, y todos ellos forman como una especie de ecosistema donde todo se desarrolla, ¿vale? Y luego, además, esta teoría lo que propone es que un bot no es tan fácil de diferenciar de un ser humano, justamente por esto. Porque hay bots que tienen funciones muy complejas en la sociedad, mientras que otros bots tienen funciones bastante más simples. Y como generan esta especie de ecosistema vivo, pues tú no eres capaz de diferenciar tan fácilmente quién es un bot de quién no lo es. Porque si comparas a alguien que te parece más inteligente con alguien tonto, normalmente dirás que el inteligente no es un bot, pero podría llegar a serlo porque lo que hace a alguien un bot justamente es seguir una serie de rutinas predefinidas y no cuestionarse su propia vida, no avanzar sobre su propio pensamiento. Así, dentro de las explicaciones posibles de esta teoría, me han hecho especial gracia tres que quiero compartir con vosotros, ¿no? Que, hay gente que diría que lo que pasa con esta sociedad es que es una sociedad jerarquizada de bots, ¿vale? Es decir, hay una serie de bots que van desde la clase E hasta la clase S, siendo la E la más baja y la S la más alta, que tienen sistemas informáticos que los hacen ser más o menos complejos. Esto es, nosotros viviríamos como en una especie de Matrix o como en el show de Truman y todo el mundo estaría conspirando en nuestra contra a través de estos agentes que son los bots. Y, por ejemplo, los clase E serían aquellos que se dedican a las tareas más simples, es decir, cosas como dedicarse simplemente a cosechar, trabajos de estos de repetición que no necesitan un nivel de complejidad muy alto, se dedicarían a hacer las labores que la gente normalmente no quiere hacer. Estos serían los bots de clase E. Así iríamos escalando hasta los clase S, que serían bots, que serían jefes de bots. Es decir, gente que puede captar a otra gente, o en este caso, NPCs que pueden captar a otros NPCs, como presidentes del gobierno, influencers, personajes famosos, conductores de opinión, etc. Y justamente esta peña no necesariamente tendrían que ser humanos y podrían ser bots, porque lo que hacen al final es coger un pack ideológico, transmitirlo y no cambiarlo ni modificarlo en ningún momento. Simplemente ellos se quedan con eso, lo transmiten a los demás y es justamente ese hecho de no replantearse las cosas, ese hecho de no tener un pensamiento crítico lo que les haría bots. Luego, otra variante diría que lo que ocurre es que nuestro mundo está diseñado como un RPG. Es decir, nosotros naceríamos todos como bots en el nivel 1. Y haciendo acciones en nuestra vida, creciendo como personas y planteándonos quiénes somos, qué es lo que hacemos, etc., iríamos subiendo de nivel. Llegaría un punto en que acabaríamos en el nivel máximo, esto nos haría pasarnos el juego y dejaríamos de ser bots para ser personas de verdad, personas reales. Pero mientras seamos bots, lo que nos pasará es que naceremos con una clase y luego desarrollaremos un trabajo. ¿Esto qué es? Bueno, aquí en esta teoría la jerarquía de los bots sería algo así como
las clases y los roles dentro de un videojuego, las clases y los trabajos. Por ejemplo, en un videojuego, ¿no? Sí que es cierto que está a lo mejor la clase guerrero, y luego en los trabajos pues puedes tener un trabajo que te haga ser más tanque, otro que te haga ser más un luchador, que haga que lleves porras, que haga que lleves yo que sé, las bolas estas con pinchos, otro que lleves espadas. Quien haya jugado a un RPG entenderá cómo funciona esto. Pues bueno, pues en el mundo real sería algo parecido. Por ejemplo, dentro de estas clases y roles estaría la clase del emprendedor, que para que se entienda, digamos que es este tipo de persona que tú conoces, que lo que hace es emprender y parece que el 90% de su personalidad, o casi toda su personalidad, gira en torno a emprender. Y cuando hables con él, va a hablarte de algo que tenga relación con emprender. Y luego los roles es, pues bueno, cómo emprende. Por ejemplo, está el Crypto Bro, que, bueno, invierte en criptomonedas. Está el trader, que es el que se coge y hace trading en Forex. Está también, por ejemplo, el que invierte en acciones o el que invierte en bienes gananciales. Pero para que se entienda, básicamente la gracia de esto es que describiría a las personas en torno a aquel rol que desempeñan en la sociedad y que parece que articula toda su personalidad. Y seguramente hayáis conocido a gente así. Y por último, y la que me parece la más creíble, hay una teoría que dice que esto ocurre porque hay roles biológicos. Roles biológicos que se entienda como siempre hemos escuchado lo típico de los alfas, ¿no? Y los betas. Pues bueno, lo que dice esto es que si tenemos esa sensación en la sociedad, justamente porque es como una especie de manada de lobos. Hay unos alfa, que son las personas, que son aquellos que se cuestionan el sistema, que lo hacen avanzar, aquellos que luchan por tener una vida mejor, distinta a lo que se ha planeado para ellos, mientras que los betas, los gammas, los deltas, lo que harían es simplemente seguir al rebaño. Pues los betas seguirían a los alfas, mientras que los gammas pues no se cuestionarían nada de esto y simplemente cumplirían su rol en la sociedad, etcétera. Y esta teoría es la que, dentro de la locura que es todo esto del NPC, me parece más creíble. Porque podría tener ciertas bases el pensar que, bueno, pues igual sí que cada uno nacemos con un tipo de personalidad que más o menos vamos desarrollando y moldeando con el paso del tiempo y nos hace cumplir un rol u otro dentro de la sociedad y no toda la gente puede alcanzar las mismas cotas. Pero de esto vamos a hablar justamente ahora. Ahora bien, fuera de la fumada, que es todo lo anterior, sí que es cierto que esta teoría no viene de nuevas, porque seguro que a todos os ha resultado más o menos llamativo o más o menos sugerente este rollo de, bueno, es que yo soy una persona y el resto de personas son bots. Todo esto no es ni mucho menos nuevo porque tiene un origen en el cartesianismo o en lo que luego se llamaría solipsismo, es decir, esta idea de que nosotros somos una conciencia que no podemos dar cuenta de los demás. Es decir, yo sé que existo porque pienso, como diría Descartes, pero no sé si los demás piensan. No puedo dar cuenta de si los demás existen o no. Incluso lo que te diría el solipsismo por una parte es que todo esto de que ¿cómo puedes asegurar que el mundo tras de ti existe cuando dejas de mirarlo? ¿Cómo puedes asegurar que la gente que no está contigo en el momento presente sigue existiendo cuando tú no estás con ellos? Por parte del cartesianismo, ¿no? Se plantearía todo esto del genio maligno, de cómo puedo estar seguro de que existo, cómo puedo estar seguro de que la realidad existe o de que hay cosas que pueden saberse si pudiera existir un genio maligno que me está engañando, si pudiera existir como un ente malvado que me hace creer que estoy existiendo y viviendo una vida real cuando realmente no lo estoy haciendo. Luego también, si nos vamos por otra parte, esta quizás sería la parte que respondería más a ese planteamiento de vivimos en una simulación y el resto de gente son NPCs, etc. Bueno, hay otro planteamiento que iría más por la vertiente naturalista más radical. Es decir, la vertiente naturalista diría algo así como que nosotros somos producto de la naturaleza, como todo lo que existe en este mundo, que vivimos dentro de un sistema de átomos en relación, que es un sistema además determinista, es decir, es un sistema que aunque nosotros no podamos comprender por sus propiedades físicas, está completamente determinado. Todo lo que vamos a hacer a lo largo de nuestras vidas ya está ahí plasmado, está escrito como si fuera una especie de tabla santa de la que no podemos escapar
y que por justamente el lugar donde nacemos, la cultura con la que nos criamos, etcétera, nos vamos a comportar de unas formas u otras. También de este naturalismo se despide, o sea, de este naturalismo surge la idea de que, pues bueno, hay gente que está predestinada a triunfar y gente que está predestinada a hacer cosas complejas, mientras que hay otra gente que simplemente está predestinada a estar, a rellenar. Porque todos los roles que van a cumplir en sus vidas están últimamente determinados por su genética y por su naturaleza. Y por último, y lo que me parece a mí que tiene más sentido dentro de esta locura de teoría, es que tiene ciertos remanentes de la psicología de masas, y me explico. La psicología de masas, como su nombre indica, es la psicología que se encarga del estudio de las masas o del comportamiento humano cuando están dentro de un colectivo. ¿Qué es lo que pasa? Que el humano dentro de un colectivo, cuando se analiza, no tiene el mismo comportamiento que de forma individual. Es decir, mientras que una persona, y esto os habrá pasado, mientras que una persona que vosotros conozcáis tiene un mundo interior y tiene unas pasiones y tiene una serie de sueños y una serie de miedos, etcétera, y es mucho más complejo de lo que pueda parecer cuando no lo conoces, aun cuando estas personas tienen esto, luego, cuando están dentro de un colectivo, actúan más como lo que Ortega llamaría una masa. Es decir, actúan más que como individuo, como una parte, como un engranaje de un sistema que es mayor que ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si analizamos el mundo en base a este tipo de psicología, todo nos va a parecer mucho más simple, nos va a parecer que las personas realmente no tienen complejidad, sino que simplemente son miembros de una sociedad, son engranajes de una máquina que no piensan por sí mismos porque son simplemente una parte de algo más grande. Mientras que, si tú aíslas individualmente a estos individuos, actúan de forma más compleja. Lo que pasa que a ti, por tu punto de vista, por tu propia percepción, te parece que ellos están actuando de una forma mucho más simple. Y para terminar, ¿qué pienso yo de esta teoría? Evidentemente pienso que es una locura. ¿Pienso que se pueda dar en la realidad? No. No pienso ni que vivamos en una simulación, y podríamos explicar por qué en otro vídeo. No pienso que estemos puramente determinados por la biología, pero sin embargo sí que creo que es una forma divertida de aunar toda una serie de conceptos, como hemos visto antes, en una teoría más o menos creativa. Y también lo que yo sí que pienso es que si tenemos esta sensación muchas veces de ser el protagonista de nuestra propia vida o de que todo gira alrededor nuestro, si somos así de ególatras, es por una serie de factores. Por ejemplo, bueno, está estudiado dentro de la psicología que normalmente la gente tendemos a ser egolatras y egocéntricas, es decir, sobreestimamos nuestra inteligencia, nos creemos más sofisticados que el resto, nos creemos y nos vemos más guapos de lo que los demás nos ven. Todo esto lo hace nuestro cerebro de forma inconsciente para, pues yo qué sé, por una cuestión de autoestima. A ver, podría explicar esto más a profundidad, pero por una cuestión de autoestima, por una cuestión... Luego también creo que sí que es verdad que hay ciertas bases biológicas, sociológicas, psicológicas, que nos hablan de que existen ciertos tipos de personalidad y además hay ciertos tipos de cultura determinadas que influyen de una forma u otra en estas personalidades, y por eso al final la gente suele tener ciertas tendencias de comportamiento y se puede agrupar más o menos. Es decir, hay gente que son más introvertidos, hay gente que son más extrovertidos, hay gente que está dada más al riesgo, gente que está dada más a intentar conservarse y preservarse a sí mismos, hay gente que le gusta más la fiesta y gente que le gusta más estar en casa. Y estos son tipos que se repiten en base a, pues bueno, la cultura en la que nos hemos criado, la educación que se nos ha dado, ciertos genes que tenemos que nos hacen tirar más para un sitio o para el otro. Y pues bueno, luego además todo esto es una cuestión de perspectiva, es decir, como hemos dicho con lo de la psicología de masas, pues bueno, si yo observo desde mi punto de vista el mundo, me puede parecer una cosa, pero lo que a mí me parezca el mundo no significa que sea lo que es en realidad. ¿Por qué? Pues bueno, como hemos estado viendo, pues tú tienes sesgos, observas el mundo de una forma completamente subjetiva y realmente no puedes salirte de esta forma subjetiva. Puedes intentar paliarlo un poco, pero siempre lo vas a ver desde tu punto de vista. Entonces, si juntamos todo eso, no me parece raro que tengamos muchas veces la percepción de que somos el protagonista del mundo o de que el resto de gente no piensa, que son muy simples, etc. Pero,
pues sí que es verdad que esta teoría es algo interesante y sí que me parece que sale un humor gracioso de aquí, del tildar a cierto tipo de gente como NPCs. Así que, bueno, por mi parte, poco más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado. Ah, y por cierto, el último vídeo fue bastante bien, así que si queréis que el canal siga yendo bien y si queréis que traiga más críticas de series o de películas o algo así, dejádmelo en los comentarios, porque los comentarios hacen que el vídeo se recomiende más, dadle like, que los likes hacen que el vídeo se recomiende más y sobre todo, pasarle este vídeo a la gente, a los chalaos que conozcáis que estén hablando de la teoría del NPC, porque me ayudáis a mí a crecer y los ayudáis a ellos a ver cómo su teoría, pues bueno, tiene ciertas bases, pero es una puta locura. Así que nos vemos pronto.